Hola, hola hermanitos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. ¿Se acuerdan que iba yo a hacer el video de Jesucristo, verdadero Dios en la tierra? Pues pues hasta ahora lo vamos a poder realizar porque estábamos esperando a que nuestro hermano Saúl nos llegara a dar su colaboración con una hermosa canción, pero pues no se pudo. Entonces, no habiendo más que hacer esto sin una bella oración que nos iba a compartir el hermano Saúl, vamos a hacer esto sin la alabanza. Entonces, como les dije, la vez pasada habíamos hecho el tema de María, Madre de Dios, y con la Biblia pudimos resumir que realmente María es Madre de Dios, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca demostrar a los hermanos separados porque ellos nos dicen que Jesucristo era hombre en la tierra y su divinidad vino después de la crucificación. Entonces, para que pues no tengamos nosotros con qué respaldar nuestro adorado y hermosa doctrina que tenemos, vamos a demostrar con la Biblia que Jesucristo también fue Dios en la tierra. Y lo vamos a demostrar con la Biblia, como siempre lo hemos hecho. Vamos a buscar un Deuteronomio. Vamos a empezar con este versículo que es Deuteronomio 6, versículo 13. Dice: temerás a Yahvé tu Dios, a él servirás e invocarás su nombre si debes hacer algún juramento. Si nosotros hacemos algo, lo tenemos que hacer todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, en el Antiguo Testamento, se dirigían hacia a Dios, a Yahvé. Dice: temerás a Yahvé, tu Dios, a él servirás e invocarás su nombre si debes hacer un juramento. No vayas tras dioses extraños, tras los dioses de los pueblos que te rodean. Aquí le estaba hablando al pueblo de Israel y le decía que no fueran tras esos dioses, ¿no?, que ellos tenían, Zeus, Afrodita, todos esos dioses de los egipcios. Bien, ¿por qué nos fuimos a ese versículo? Porque ahorita vamos a ver un versículo en el Nuevo Testamento que nos muestra que si solamente a Dios tenemos que adorar en el Antiguo Testamento, que si solamente a Dios tenemos que alabar, vamos a ver en Lucas 4:8 una manera de adorar a Jesucristo. Lo vamos a buscar en Lucas versículo 4, capítulo 4, versículo 8. Fíjense cómo dice. Este versículo se data de cuando Jesucristo fue al desierto 40 días a orar, y el demonio se le presentó y lo empezó a tentar. Y Jesús, ¿se acuerdan que primero le dijo el demonio: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero? Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Imagínense,
si te arrodillas y me adoras, le estaba diciendo a Jesús, cuando la palabra sabemos que solo a Dios tenemos que adorar, ¿no? Y continúa. Jesús le replicó, la escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Qué hermoso versículo. Le replica Jesús al demonio. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Nosotros solo debemos de servir solamente a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que adorar solamente a nuestro Dios. Tenemos otro versículo en Mateo 4:10, lo vamos a leer. ¿Qué nos dice de adorar? Mateo 4, capítulo 4, versículo 8. Mateo 4, versículo 8. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todas esto si te arrodillas y me adorarás. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Cuando nosotros servimos a nuestro Señor Jesucristo, servimos a nuestro Dios Todopoderoso Padre, fíjense lo que sucede. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Cuando nosotros dejamos de ver hacia a lo mundano y empezamos a espiritualmente a dar nuestro servicio a nuestro Señor Jesucristo, el diablo se va a alejar de nuestra vida y nosotros vamos a empezar a ver las grandezas de nuestro Señor Jesucristo y vamos a estar rodeados de ángeles que van a estar a nuestros servicios para poderle dar gloria al Señor. Entonces, ya estamos comprendiendo qué es adorar, porque vamos a ir versículo tras versículo para saber a quién dentro de la Biblia, en la tierra, ya se empezaba a hacer, ya había algo de adoración por ahí. Entonces nos vamos a ir en Éxodo 20. Vámonos a Éxodo 20. Ya todos sabemos ese versículo, esos versículos que usan nuestros hermanos separados, que es Éxodo 20, versículo 4 al 6. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Dice que no debemos de hacernos imagen de lo que hay arriba en el cielo. ¿Y qué tenemos arriba en el cielo? Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos a la Virgen y tenemos a los ángeles y los santos. Es que no debemos de hacernos imágenes de lo que está en el cielo. Pero dicen, si algún protestante escucha esto va a decir, ya ven, eso es lo que ustedes hacen, idolatría. Pero vamos a regresarnos al versículo 3 y qué es lo que realmente prohíbe nuestro Señor Padre. Dice, yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Qué quiere decir? Que no debemos hacernos imagen de lo que hay arriba, que creamos que son dioses. La Virgen María sabemos que no es Dios. Los ángeles sabemos que no son dioses. Solamente tenemos un solo Dios, que es nuestro Señor. Y
Ya viendo eso, nos vamos al 5. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Estamos claro ahí, ya empezamos a entender lo que es adorar. Entonces, viendo eso de la adoración que solamente a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que en la Biblia, ¿por qué hay versículos dentro de la Biblia que nos enseñan que a Jesucristo lo adoraron en la tierra? Y eso nos da señal de que era Dios. Vamos a ver si Jesucristo era, ya sabiendo lo que es adorar, vamos a ver si Jesucristo realmente era Dios o era solamente hombre, como dicen ellos. Vámonos a Mateo 2, capítulo 2, versículo 11. Mateo capítulo 2, versículo 11. Veamos qué nos dice la palabra de nuestro Señor. Vamos a verlo desde el 9 para que le vayamos entendiendo. No nada más vamos a poner el versículo donde nos muestra lo que queremos, sino que vamos a verlo desde el 9 para saber todo el contexto. Fíjense lo que dice el 9. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Qué niño? El niño de algún vecino de por ahí, del palacio. Veamos qué niño. Qué alegría más grande habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Oh, por Dios, ¿qué está pasando aquí? Fíjense. A ver, vamos a volverlo. Es que me llena de emoción esto de hasta no puedo ni hablar de la emoción. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Imagínense, si Jesucristo no hubiera sido Dios, los reyes de los cuales nosotros tanto hablamos, estaban pecando de idolatría, porque estaban adorando a un niño que no era Dios. Si los protestantes dicen que Jesucristo en la tierra no era Dios, entonces, ¿qué adoraban? ¿Estaban idolatrando? ¿Qué hacían? Fíjense, y lo más hermoso, hay que disfrutar este banquete, hay que disfrutarlo, lo más hermoso que nos muestra la Biblia. Y si nosotros la leemos y la leemos pausadamente, con lentitud, irla saboreando, irla entendiendo, pedirle al Espíritu Santo que nos llene de sabiduría, vamos a llegar a comprenderla. Claro está, tenemos que ir de la mano de nuestro catecismo y del magisterio de la iglesia, las autoridades, con ellos, de la mano. Nosotros solo no podemos interpretar la Biblia a nuestro modo. Entonces, veamos qué más hicieron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Qué hermoso regalo le estaban haciendo a nuestro Señor Jesucristo.
oro porque era el rey, incienso porque es Dios, mirra porque fue mortal. Sabemos que Jesucristo murió en la cruz, entonces también era mortal. Tenía que morir en la cruz. Entonces, aun que era 100% hombre, también era 100% Dios. ¿Por qué? Porque ahí había una clara señal de adoración de los reyes cuando fueron a verlo. Y otra cosa muy importante que va de la mano: en ningún momento hicieron a un lado a María, a la Madre de Dios. Adoraron a Jesucristo junto con María, porque María en ningún momento, dice la Biblia, que se quitó. Y si hicieron esos regalos, pues imagínense quién fue la que recibió esos regalos: María o José. Entonces, ahí tenemos una clara idea de que María siempre va a estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces seguimos, hermanitos, ya estamos viendo que hay una adoración ahí. Están adorando a un niño, y ese niño es Jesucristo, y Jesucristo es Dios. Entonces, bien, sigamos con estos otros versículos, del cual nos van a decir que Jesucristo era Dios también en la tierra. Vamos a irnos a Mateo 28, Mateo capítulo 28. Me voy a tardar un poquito porque vamos a buscar los capítulos para que podamos leerlo y podamos ir entendiendo, ¿no? Ir entendiendo este mensaje que nos da nuestro Señor Jesucristo. Les dije que era Mateo capítulo 28, versículo 18. También me tardo un poquito porque pues ya no vemos mucho, ya la edad se nos vino encima. Y 18. Fíjense cómo Jesús nos habla en este versículo, y fíjense cómo Él da muestra de que era Dios en la tierra. Lo vamos a leer desde el 16 para que veamos el concepto de lo que Jesús hace con toda esa autoridad que Él tiene como divinidad. No nada más siendo hombre en la tierra, porque comía, dormía, lloraba, sufría. Entonces lo vamos a ver desde el versículo 16. Dice: por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Jesús les había indicado a dónde tenían que ir. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante Él. ¡Ah! Dios bendito. Se postraron ante Él. ¿Estaban pecando de idolatría? Porque solamente a nuestro Señor Jesucristo, solamente a Dios adorarás. Y ahí se postraron. ¿Y qué estaban haciendo? Postrándose. Si realmente los amigos, hermanos separados dicen que Él nada más era un hombre en la tierra, aquí había una clara violación a los mandamientos, postrándose ante Jesucristo. Por Dios. Veamos qué continúa. Se postraron ante Él, aunque algunos todavía dudaban. Mire, están hablando de nuestros hermanos separados que todavía dudan de que nuestro Señor Jesucristo es Dios también en la tierra. Ellos todavía dudan, siguen dudando. Dice, fíjense,
Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Y hasta la fecha, nuestros hermanos separados siguen dudando que Él sea Dios aquí en la tierra, que Él haya sido Dios y que Él nada más fue hombre. Siguen dudando, pues que sigan dudando. Nosotros vamos a ir dándole la palabra y si quieren entender, pues qué bueno. Y si no, pues oremos por ellos para que entren en la verdad. Y si buscan la verdad, realmente lleguen a encontrar la verdad. Y dice, Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que me llama la atención es lo que Jesús dijo. Jesús y se los voy a leer otra vez por si algunos no lo captaron. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios sigue siendo Dios, Jesús sigue siendo Dios tanto en el cielo como en la tierra. Y se le ha dado todo eso. Y así como Él tiene esa autoridad, con esa autoridad manda a sus apóstoles a bautizar, para que sean discípulos de Él y vayan aprendiendo y vayan llevando en su vida el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, qué hermoso versículo. Me deja a mí con un aliento y una alegría saber todo eso. A ver, vamos a ver otro versículo, Colosense 1:15. Vámonos a Colosense 1:15. Colosense 1:15. No lo en Colosense. Capítulo 1, versículo 15. Lo vamos a leer del 12 para ir comprendiendo qué es lo que dice. Desde el 11. A ver, desde el 12 lo vamos a leer. Y que den gracias al Padre que nos preparó para recibir nuestra parte en la herencia reservada a los santos en su reino de la luz. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Él encontramos liberados y perdonados. Y aquí está el versículo que estábamos viendo. Él es la imagen del Dios invisible. Si Jesús vino a la tierra como hombre y como Dios, y es la imagen del Dios invisible, lo que nosotros no podemos ver carnalmente, pero espiritualmente sí podemos ver, es a otra persona. Véanse al espejo. Véanse un momento al espejo. Así como se ven ustedes, rostro, ojos, nariz, boca. Véanse
Y esa persona que están viendo es la viva imagen del Dios invisible. No lo digo físicamente así su rostro de ustedes, sino que Jesucristo tenía ojos, tenía nariz, tenía boca, tenía manos. Entonces, si Él es la imagen del Dios invisible, entonces cuando decimos, muchas veces los protestantes, los hermanos separados dicen, cuando decimos nosotros la diestra que es la mano derecha, ellos dicen, ¿a poco Dios tenía una mano derecha? Si Dios es espíritu. Bueno, aquí nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. No sé. Y es el primogénito de toda la creación. Cuando se dice el primogénito de toda la creación, es porque Jesucristo es el primer ser criado por Dios, por el Padre. Es el primogénito de toda la creación. Primer ser criado. Crió al Hijo, crió al Espíritu Santo. Y la Biblia lo dice claramente. La Biblia lo dice claramente. Entonces, no podemos decir que nuestra doctrina es falsa, cuando la Biblia claramente nos está demostrando que estamos en la verdad, que realmente tenemos una doctrina sana y una creencia en Dios, nuestro Señor. Vamos a ver otro versículo, Juan es un evangelio, el evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Lo vamos a leer desde el 9. Desde el 9 lo vamos a leer. Dice, Él era la luz verdadera, la luz que iluminaba a todo hombre y llegaba al mundo. Jesucristo era la luz. Ya estaba en el mundo. Por eso dice que es el primogénito de toda la creación. Este mundo que se hizo para Él. Exclusivamente nosotros fuimos hechos para Jesús. Fíjense cómo Él es el primogénito. Y este versículo nos dice que Él fue la luz que ilumina a todo hombre. Y también nos dice que este mundo se hizo para Él. Y este mundo no lo recibió. Aquí nos está hablando que en ese tiempo no lo recibieron, no agarraron lo que... Imagínense que hubiéramos nosotros, que estamos en esta época, que no lo vimos. No, en realidad no vimos a la persona, no escuchamos sus palabras, mas sin embargo creemos en Él. Dichoso el que cree sin haber visto, y aquellos que lo vieron no lo recibieron. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Nosotros ya pasamos a ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido, no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne. Dios se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. El que no
haya visto su gloria, es porque nunca ha leído la Biblia y nunca ha escuchado la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si en muchas ocasiones se ha salvado de alguna muerte, de alguna enfermedad, no va a ver la gloria porque está vendado. Tiene una venda en los ojos porque no ha conocido la palabra del Señor. Y aquí nos muestra que Dios vino al mundo hecho carne. Y nos está mostrando que Dios en la tierra sigue siendo, que Jesucristo en la tierra sigue siendo Dios. Vamos a regresarnos a Colosenses 2:9, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Vamos a leerlo, sí, desde el 9. Fíjense cómo dice: en él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. Corporalmente, Jesucristo hecho hombre recibe toda la divinidad. O sea, que aún estando en la tierra, él recibía toda divinidad de Dios. Y sigue siendo Dios. Tanto aquí fue Dios en la tierra y sigue siendo Dios en el cielo. No hay otra. Corporalmente recibe toda la divinidad. Quiere decir que él, cuando estuvo en la tierra, antes de ser crucificado, ya recibía toda divinidad. La Biblia es clara, hermanitos. La Biblia es clara y nos está mostrando que Dios está en la tierra y que sigue siendo Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Tenemos otro versículo que nos muestra que es cierto. Juan 18:16. Juan capítulo 18. Nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 18. Juan capítulo 18. Ustedes no hagan caso al sonido de los de lo que me está llegando. Concéntrense, acuérdense que entre más concentrados estemos espiritualmente, más le agarramos el sabor a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la entendemos. Juan capítulo 18, versículo 6, claramente nos dice, fíjense, lo voy a leer desde el 4, porque aquí hay algo muy importante. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, Jesús sabía lo que le iba a suceder. Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Contestaron, a Jesús el Nazoreo. Jesús dijo, yo soy. Yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba ahí con ellos. Cuando Jesús le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. ¿Por qué será que cayeron al suelo cuando él dijo yo soy? Hay algo interesante en esa palabra, yo soy. Hay algo interesante. Vamos a descubrirlo porque es tan interesante. Vamos a irnos al Antiguo Testamento en Éxodo 6, capítulo 6, versículo 2. Vamos a ver qué es tan importante. ¿Por qué ellos, cuando él dijo yo soy, ellos cayeron al suelo? Ellos se impresionaron. Capítulo 6,
Versículo 2. Vamos a leerlos desde el versículo 1. Yahvé respondió a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer con Faraón. Yo seré más fuerte que él, y no solo los dejará partir, sino que él mismo los echará de la tierra. Dios habló a Moisés, le dijo: yo soy Yahvé. Ahí está la palabra clave: yo soy. Yo soy Yahvé. Yo soy. Esa es la palabra clave. Él siempre dijo: yo soy. Y lo vamos a ver otra vez en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el capítulo 20, versículo 28. Vamos a ver. Eso importante que Juan escribió y que dijo en el capítulo 20, versículo 28. ¿Qué tan importante? Lo vamos a leer desde el 18. Y dice: María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Jesús le dijo esto a María Magdalena. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró la mano y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ellos vieron a Jesús, no vieron a Dios, ya él resucitado. Y él con autoridad, él sopla el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en el Génesis? Cuando Dios crió la vida, cuando crió a Adán, le dio soplo de vida. Asimismo aquí, Jesús está soplando el Espíritu Santo para que ellos puedan ir y perdonar los pecados. Porque así como Dios Padre lo mandó, el Dios Hijo manda a sus apóstoles. Otra clara manifestación de que Jesucristo es Dios y seguirá siendo Dios. Digan lo que digan los hermanos protestantes, ellos dirán misa, dirán lo que quieran, pero Dios siempre va a ser Dios. En realidad, sí, en verdad Jesús es Dios. Si Jesucristo es en realidad Dios, la Sagrada Escritura lo muestra como la segunda persona, y lo muestra como la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre por nosotros, porque este mundo fue hecho para Él. Las palabras y obras de Jesús revelan su divinidad. Todo lo que nosotros hemos visto aquí nos muestran su divinidad. Antes los hermanos separados dicen que Jesús no es Dios, para defender sus doctrinas indoctas,
y alejadas del Evangelio. Que María no es madre de Dios, también lo dicen. Y ya lo demostramos en el video anterior que María sí es madre de Dios. Si tomamos en cuenta algo muy importante sobre lo que dice, si no fuera Dios, ojo, y así lo digo, si no fuera Dios, entonces sería un loco o un mentiroso Jesucristo y blasfemo, tal como decían los fariseos y hombres de la ley cuando lo acusaban de blasfemo por decir que él era el Hijo de Dios. En Juan 10:30 nos revela, volvemos a ir a Juan, aquí mismo, Juan, en Juan capítulo 10, versículo 30, fíjense cómo las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos lo revela. En el capítulo 30 lo vamos a leer desde el 27. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Jesucristo daría vida eterna si fuera solo hombre? Claro que no, solamente Dios. Entonces, ¿es mentiroso Jesucristo? Nunca perecerán y nadie les arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo supera todo. La divinidad corporalmente se la dio el Padre al Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Yo y el Padre somos una sola cosa, Dios. No hay más. Con este tema terminamos la primera parte. Vamos a terminar la primera parte de este video porque sí es muy largo. Y no me gustaría que muchos feligreses que apenas están empezando a despertar y que apenas están empezando a leer la Biblia se sientan cansados y no sigan, se corten el video antes de que lo terminemos. Entonces vamos a cortarlo aquí. Esta es la primera parte. Vamos a hacer una segunda parte, donde vamos a seguir demostrando que Jesucristo es Dios aquí en la tierra. Lo vamos a demostrar con la palabra. La verdadera palabra, la Biblia. Vamos a seguir demostrando las doctrinas falsas de nuestros hermanos separados. Y vamos a seguir orando al Espíritu Santo para que nos llene de sabiduría. Y llene de sabiduría, si algún hermano separado ve este video, lo llene de sabiduría y entienda que no debe de seguir doctrinas de hombre. Nosotros no seguimos doctrinas de hombre. Nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Y seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por hoy terminamos la primera parte. Y más adelante, en el segundo video, vamos a seguir viendo más versículos que nos demuestran que Jesucristo verdaderamente es Dios en la tierra. Por su atención, mil gracias, hermanos. Espero que le den like a este video, se suscriban en la campanita, le den clic a la campanita para cuando yo suba video o los haga en vivo. Más adelante los empezaremos a hacer en vivo. Ustedes reciban las notificaciones de que estamos
que se acaba de subir un nuevo video y no se pierdan la segunda parte de este video. Por su atención, muchas gracias. Espero que hayan comprendido este tema y les agradezco que por medio de la palabra yo haya llegado a sus corazones y a sus casas. Mil gracias, se los agradezco y nos vemos hasta la próxima. Cuídense, Dios los bendiga y la paz del Señor sea con ustedes.